Número 12. Continuación de la grabación número 70. Reunión en el convento San Pablo correspondiente al día 3 de agosto del año 1969. Le contesto, nadie sabe lo que cansa el confesionario. El confesionario, o mejor, en el confesionario, el confesor no está charlando aunque charle, está respondiendo a Dios de almas. Si viene con problemitas ordinarios, la solución es ordinaria. Pero cuando hay un problema, yo sé de haber perdido muchas horas y noches para la contestación, para una contestación. Se trata de almas redimidas por la sangre de Jesús. Y cuando estos problemas son, por ejemplo, 12 horas de confesionario como el Padre Pío, yo con 3 horas estoy cansado. Aguanto, pero estoy requete cansado con 3 horas. Y él con las llagas, enfermo y todo, 12 horas. Y todo con grandes problemas. Y todo con máximos problemas. Sí. De manera tal que este padre tenía razón a decir a esto. Y después también, cuando hay que prepararlo, no tanto el examen cuanto al dolor, un día se fue a confesar un hombre con San Francisco de Sales y dijo todos sus pecados. Y San Francisco de Sales empezó a llorar, y lloraba y lloraba. Monseñor, ¿se siente mal? No, siga. Porque dice, ¿por qué llora? ¿Y por qué no lloras tú? Dice, tantos pecados que me dices y me las narras como si fuera una historia y nada más. Yo bendito a Dios. Entonces lloró también el penitente. En una palabra, el confesor se quiere solo que sea un absolucionario, absolucionista, el que da soluciones. No, es padre, juez y pastor. Y tiene por lo tanto que cuidar al alma que llegue así. Repito que hay diferencia entre los que se confiesan todas las semanas y que apretando bien el piño no queda ni un pecado venial, y otro que viene con problemas. El padre tiene que ser padre de el primero y del segundo. Luego la contestación que tenía razón el sacerdote que le hizo esta pregunta y propuesta. Dígame. ¿Se puede Empiece. Y me parece que me parece justa. Bueno, dice, antes se tomaba la comunión en ayunas, y ahora se puede tomar la leche y no me parece justa. Y ahora le contesto. Antes se tomaba la comunión no en ayunas, sino en la mesa. Al tiempo de San Pablo era durante el ágape, que era justito, la mesa de la caridad. Y San Pablo dice que comían bien. Dice, uno tiene hambre, el otro está ebrio, ha comido y trincado a toda azúcar. La primera comunión que se dio era la cena, después de haber comido un cordero entre 12. Bien, después vinieron abusos, la iglesia mandó el ayuno absoluto, ni una gota de agua. Después ahora no hay más este abuso y se permite de comulgar 1 hora después de haber comido, no solo tomado la leche, sino pan, vino y bife, lo que quiere. Y gracias a Dios que la iglesia dio este permiso, porque no hay más profanaciones y en el mismo tiempo uno va devotamente. Ciertamente que si fuera ebrio, si fuera indigestionado, haría mal, pero si va comido, 1 hora después, la iglesia
ha dado permiso. Era una ley eclesiástica que lo había prohibido. Otra ley eclesiástica que lo permitió, también. Un día, cuando San Pío X, para comer llamó uno a su mesa, fue uno de la corte y le dijo: santidad, el Papa tal prohibió, pongamos que fuera Pablo IV, qué sé yo, que el Papa comiera acompañada. Bueno, dice, ahora el Papa Pío X permite. La Iglesia la había prohibido, la Iglesia la permite, y gracias a Dios. Vamos siempre con el Papa, ni un milímetro más adelante, ni un milímetro más atrás. A la manita con él y no nos equivocaremos. Pero si uno quiere guardar ayuno, guárdelo, que hace una obra de penitencia, pero no está obligado. ¿Se puede comulgar sin confesar? Se puede comulgar sin confesar. Si no precisa la confesión, puede. Si precisa la confesión, hace sacrilegio. Y ahora vamos a explicar. Uno puede confesar una vez por semana, por mes y por un año. Por un año digo, si está en gracia de Dios, sin confesar. Y aunque sea bien confesarse una vez por semana, como las reglas mandan los sacerdotes, yo me confieso una vez por semana. Por mes la ley ordinaria, ¿no? Pero si uno está en pecado mortal, se confiese, porque San Pablo dice: aquel que come al cuerpo de Jesús en pecado mortal, indignamente come su condenación. No significa que uno que haga una comunión sacrílega se condene, significa que está en estado de condenación, luego tiene que confesarse. Todos conocen el hecho del Padre Pío, de cuando negaba la absolución a una mujer, no lo saben, ¿no? ¿No? Fue una mujer a confesarse y él le cerró la ventana, váyase. 2, 3, y la pobrecita lloraba. Por fin una vez el Padre Pío le dice: ¿y hasta cuándo seguirás comulgando en medio de tu mamá y de tu esposo con sacrilegio? La pobrecita lloró esta vez en otro tono, se confesó bien y empezó la vida santa. Y fue tan humilde de narrar lo que le había pasado. Leí en el libro del doctor Bayo que los estigmas del Padre Pío desaparecieron antes de la muerte. Ahora le contesto. La carta dice así, y yo la leí y fotografiada también. Creo, no estoy seguro, si desaparecieron solo en las manos, o sea, han desaparecido también las del corazón y de los pies. Este punto lo dijo en blanco. En la última misa que dijo, eso es el 22 de septiembre, él murió en la mañanita, a las 2:30 del 23, todavía le cayó una costra de la llaga. Esto lo traen como un milagro enorme. Que tenía la llaga ya no era más un misterio. Entre otras cosas, y por testigo preciso uno presente, yo vi la llaga de la mano derecha por 1 hora y cuarto cuando le hice la misa, ¿no? Era una perforación, ¿no? Sí. De parte a parte. Dejemos. Pero en su última edad era un inservible el Padre Pío. Luego, sus enfermeros veían su llaga y todo. Ya está, ¿no? He leído una carta de Turín de un fraile que el Padre Pío se dio cuenta que él deseaba ver su llaga del corazón y dice: venir a ver, le hizo poner después la cabeza ahí en su llaga del corazón. Es una imitación de lo que hizo Jesús con San Juan en la última cena.
Las llagas eran auténticas, eran perforaciones de parte a parte y era taladrado el corazón, partido el corazón, pues había una taza de sangre por día. De ahí. Ahora, sí, después que hizo sus bodas de oro de crucifixión, 50 años, desaparecen las llagas, de las manos desaparecieron ciertamente, de los otros no tengo testimonio directo. Desaparecieron las llagas y algo más, las cicatrices. Esto prueba que no, un milagro enorme, porque las llagas estaban, los testigos son centenares, para decir poco, y no quedó ni la cicatriz. Aquí, ¿ve? Este punto blanco es un recuerdo de la primera comunión. El día de la primera comunión, con mi hermano padre Francisco, yo tenía 12 años, él era sacerdote, hicimos la esgrima con 2 bastones, pero en fondo del bastón de mi hermano había un clavito. ¿Y qué era la primera cicatriz? 1912 a 1969 son 57 años. 57 años. ¿Qué pasó esto? No, 1907. Leemos 62 años y queda la cicatriz. Bueno, pero quedó. Y esos agujeros enormes, no quedar nada, era propio. Yo te los he dado, le dice Jesús, y yo te los quito porque con 50 años de penitencia tiene bastante. Me dice que en el huerto le dieron ya 2 veces el cuerpo y la sangre de Jesús. Y no comprende bien el significado. Y ahora expliquemos este punto y ya está. Quizás era más perfecto si hubiera dicho, me dieron el cuerpo y la sangre de Jesús bajo la forma del pan, la apariencia del pan y bajo la apariencia del vino. Porque cuando se recibe la hostia de la apariencia del pan, se recibe el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de Jesucristo. Y cuando se recibe bajo la forma del vino, se recibe la sangre, el cuerpo, el alma y la divinidad de Jesucristo. Es el mismo Jesucristo. Ahora no hay más separación. Si yo me hubiera comulgado, si un apóstol que ya tenía el poder hubiera consagrado a las 4 del Viernes Santo, habría recibido el cuerpo de Jesucristo y la sangre de Jesucristo dividido, porque lo hubiera amado todo. Pero ahora recibimos a Cristo como está en el cielo, con su cuerpo, sangre, alma y divinidad. Con su sangre, cuerpo, alma y divinidad, es la misma cosa. La Iglesia quiso poner acá lo que hay en la Iglesia griega, católica, de dar bajo las 2 formas. Y aquí viene también lo que dice la primera que había objetado sobre el ayuno, es una ley eclesiástica. Puede ser que un día lo prohíban otra vez la sangre, no por prohibir de recibir bajo la forma del vino, sino por los inconvenientes que pueden haber. Derramarse la sangre por no cuidado de uno, el asco que pueda dar a uno tomar en la misma cáliz, o si queréis copa, o si queréis bombilla, y 1000 otras cosas. Jesús crecía en edad y sabiduría. Siendo Dios, ¿cómo podía crecer en sabiduría? Jesús crecía en edad y sabiduría, ¿cómo puede ser esta cosa? Bueno, en el texto griego, en lugar de edad pone estatura, incorpora en su cuerpo, ¿no? Pero la misma cosa. En edad, la contestación está es muy fácil con la pregunta. ¿Cómo se puede decir que Jesús, si hubiera hablado del verbo eterno, sería otra cosa? Pero Jesús es
verdadero Dios y verdadero hombre. Como verdadero hombre crecía en los años y la sabiduría como Dios lo dio infinita, se acabó. Como hombre aprendía lo que le enseñaba, lo que no quería, si quería suplir, venía, llamaba enseguida, ponía el contacto con la divinidad, que ya lo tenía, ¿no? Y la hipóstasis, y ya está. Si no, lo hacía aprendiendo. Verdadero hombre. Por ejemplo, cuando preguntaba a uno, ¿qué tienes o qué sé yo? Como Dios lo sabía, como hombre lo preguntaba. Veo que no están muy bien puesta en la cara por lo que dije. Hay que recordarnos la palabra verdadero Dios y verdadero hombre. Como verdadero hombre tenía hambre, tenía sed. Y si pasó 40 días en el desierto con hambre, me dirán, ¿cómo tiene hambre si es Dios? Es que es verdadero hombre. El milagro está en haber vivido 40 días sin comer, no en no haber sufrido el hambre. ¿Le contesté? Sí. Y bueno, el último, algún milagro del Padre Pío y del Santito. Del Padre Pío me preguntó qué milagros hay. Llegan noticias que los milagros son muchos. Para no ir tan lejos, no este mes, sino el otro mes, vinieron dos que afirmaban ser milagrados del Padre Pío y vinieron a la misa del grupo de oración para dar gracias. El milagro del perfume es diario y muchísimas veces en el día. Y así se habla de muchas gracias, de manera tal que va bien la cosa. Esta mañana, para no ir tan lejos, vino un hombre, me dijo, ¿se acuerda, padre, que el otro día vino acá todo con dolores y todo así? Me dio la bendición en nombre del Padre Pío, y cuando estaba a 5 pasos por la calle, se me fueron todos los dolores y ahora no tengo más nada. De manera tal que el Padre, milagros para el Padre Pío no faltan, para la beatificación y para la santificación. Y si un día será santificado, será un santo colosal con K. Como San Francisco. Un santo extraordinario. Reunión de los grupos de oración del Padre Pío de Pietrelcina correspondiente al mes de agosto del año 1969. Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ave María purísima. Que se fueron los magos, un ángel del Señor apareció en sueños a José, diciendo, levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto, y permanece allí hasta nueva orden, porque Herodes buscará al niño para hacerlo perecer. José se levantó, tomó al niño y a su madre durante la noche y huyó a Egipto, y permaneció allí hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliera la palabra del Señor que dijo por el profeta, he llamado a mi hijo desde Egipto. Pueblo de Dios, hermanos en el Señor, también el Evangelio que hoy el Señor nos ha proporcionado es de grandes instrucciones.
Uno podría decir, o mejor, si José no hubiera tenido la fe que tenía, habría podido argumentar, si este es el Hijo de Dios, si este es Dios, ¿por qué tiene necesidad de escapar a Egipto como un miserable, como un débil? ¿Por qué no cambia la cabeza de Herodes? ¿Por qué no lo mata? No, él no razonó así. Oyó la voz del Señor en un sueño. La voz, el proverbio, los sueños son, vale ordinariamente, pero alguna vez en la vida Dios nos habla por medio de sueños. Y en este caso, cuando nos habla por medio de sueños, nos da también a entender que aquel sueño es algo más que un sueño, que es una especie de revelación, de manifestación de la voluntad de Dios. José obedece. De noche despierta la Virgen, agarran al niño y van a Egipto. Ir a Egipto no es hacer 1 kilómetro, es cruzar la Palestina, cruzar el estrecho, el terreno de Suez, y luego penetrar allá en la tierra extranjera. Obedeció. Nosotros también tenemos siempre que obedecer a la voz del Señor. Esta es la breve explicación que damos al Evangelio que hemos oído leer por la primera de la institución de esta conferencia desde hace tantos años. Y el fruto que tendremos que sacar es la fe y la obediencia. La fe. A Dios no se le pide el porqué. Cuando Dios manda algo, cuando Dios manda un dolor, cuando Dios manda la alegría, cuando Dios manda la pobreza, cuando Dios manda una muerte, nunca hay que decirle por qué. Tenemos siempre que decirle, Señor, hágase tu voluntad, como la hacen los ángeles en el cielo, los justos en el cielo, hagámosla nosotros también aquí en la tierra. Fe. Acordémonos luego de creer siempre conformes a lo que Dios nos dice. Y la obediencia acatándola a esta santa voluntad del Señor. Esto es lo que tenemos que sacar de esto, obedecer a la voluntad de Dios. José obedece a Dios. La Virgen Santísima, que es más grande, inmensamente más grande que San José, obedece a José. Jesús, que es Dios, obedece a la grandísima pero inferiorísima suya, la Virgen Santísima, y al mucho más inferior que es San José. Obedezcamos, veamos siempre en todo la voluntad de Dios. Y ahora voy a decir 2 palabras. Cristianos, sé de cristianos. Católicos, sé de católicos. Cada uno se santifique en su vocación. Es tan bello santificarse. León Blois dijo, para mí tengo solo una pena, la de no ser santa. Y si consideramos que todos podemos ser santos, que en cada estado donde Dios nos ha puesto, en cada estado en el cual nos encontramos, podemos llegar a la santidad real, auténtica, es un consuelo para nosotros y en el mismo tiempo una ayuda para trabajar para que seamos de veras santos. Nuestra santidad sea especialmente interior.
Y esta santidad interior se puede reducir a la continua presencia amorosa de Dios. Pensar que somos el tabernáculo del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y es de fe esto. Cuando uno está en gracia de Dios, es el templo de Dios. Procuremos que este templo sea bien adornado, que sea bien perfumado con virtudes, que sea un templo tibio de amor de Dios, que sea de veras un templo digno de Dios. San Pablo recordaba a los cristianos, para que no fueran pecadores, le decía, templo de Dios sois. No profanad este templo de Dios. Luego vivir a la presencia de Dios. Aunque no queramos, nosotros vivimos siempre a la presencia de Dios, porque Dios está en todo lugar. Y en una manera especial está en el corazón, está en nosotros, estando en gracia de Dios. La virtud de la presencia de Dios no consiste en estar en la presencia de Dios, sino en vivir en la presencia de Dios, en actualizar con nuestra memoria, entendimiento, voluntad, esta presencia de Dios y luego amar a Dios. Ciertamente bastaría esto para santificarnos. Si yo pienso que llevo conmigo a Dios, ejemplo práctico, en el momentito de la comunión, uno desecha toda otra cosa. No piensa ni en los hijos, ni en los padres, ni en los hermanos, ni en la plata. Piensa en su Jesús. Y en realidad nosotros llevamos siempre con nosotros no solo al Verbo, sino también al Espíritu Santo y al Padre. Llevamos a los tres, y amar continuamente a los tres, esta es la santidad. Una vez que nosotros vivimos de esta vida interior, ciertamente santificada por la gracia de Dios, habiendo alejado el pecado mortal, entonces no es necesario que nosotros la manifestemos con las palabras, o sí que hay momentos que es santo manifestar nuestra fe con las palabras. Qué lindo el gesto que hacen todos los sábados en Plaza 11, aquel grupo que va rezando el rosario, Plaza Congreso, gracias, va rezando el rosario, es una manifestación de fe. Mi anhelo sería que llegaran a 10.000. Esta columna que no grita, sino que reza, es una manifestación de fe. Es un acto que se impone al cielo y se impone en el mismo tiempo a la tierra, a los hombres. Sí que tenemos que hacer actos externos, oír misa, pasando delante de una iglesia, dar si se puede, un acto externo de veneración. Nunca olvidaré Corrientes, que todos los que pasan delante de la iglesia, hombres, mujeres, niños y ancianos, en bicicleta, en auto, a pie, todos se hacen la señal de la cruz. No he visto ninguno pasar delante de la iglesia de las Mercedes, donde estaba, que no se persignara. Esos son actos externos, pero son actos necesarios. Es un decir, yo soy cristiano. Pero cuando uno vive verdaderamente cristiano, se dan cuenta los demás sin que él lo diga. No es necesario decir que hay calor en un cuarto, cuando en este cuarto hay una estufa a agua de 1000 litros de agua hirviendo, o caliente a 70, 80 grados. No es necesario decir que hay la estufa. Ya se siente el calor que emana de ahí, y así emana de nosotros. Un día Gustavo Doré se encontraba en sus viajes y se le acerca uno y le pide, un policía, y le pide los documentos, la cédula de identidad, el pasaporte. Él no tenía nada para mostrar y ya empezaba la cosa a hacerse seria, cuando él dice, dime un minuto de tiempo. Sacó
un cuaderno y empezó a mirar ahí y después con su lápiz dibujó el paisaje. Lo miraron, sí, es Doré, el gran dibujador, es Doré. Así nosotros no es necesario decir que somos católicos. Si lo somos de veras, exceptuando los casos ordinarios, nosotros no tenemos necesidad de manifestarlo con la voz. Todos dirán que somos católicos. Por ejemplo, los primeros cristianos eran tan buenos que los paganos los conocían no a la cara, no al vestido, sino que decían: mire cómo se aman, son católicos. Ojalá se pudiera decir siempre ahora. Pero en este valle de lágrimas hay que admitir el pecado, no como consentimiento, sino como tolerancia. Existe. Y en un caso que existiera el pecado, en el caso que Dios me mate antes, que tú cometieras un pecado mortal, ¿qué tienes que hacer? Es tan bello volverse enseguidita a Dios, pedirle perdón, enseguidita. Esto, el primer acto, ya te pones en gracia de Dios. Y luego te vas a confesar y tienes aquella bella paz y te sientes otra vez amigo de Dios. Cuando uno duerme en el pecado, cuando uno vive meses y años en el pecado, siente la voz de Dios, pero la tapa esta voz, o mejor, se tapa las orejas para que por el oído no penetre en su alma la voz del Señor. He leído esta tarde, y lo había ya leído días hace, un ejemplo en la vida del Padre Pío, o mejor, del boletín que viene de la casa de la sofferenza del Padre Pío. Un tenente se llamaba Teseo Pocaluz y no veo el nombre, Isauri, si bien recuerdo, Isani creo. Era durante la guerra última, era un teniente. Había caído en la ciudad de Verona, un oficial inglés se lo encomendaron y él, a pesar de ser el jefe de la inspección de la policía, su deber era de fusilarlo, de consignarlo a los alemanes y a los italianos para que lo fusilaran. Se dejó ganar del buen corazón y lo escondió. Este acto de caridad es un crimen de guerra y fue condenado a la fusilación. El hombre quería ser sereno y lo era demasiado sereno. Y dijo: mañana en la plaza, cuando están para fusilarme, haré la señal de la cruz para que se den cuenta que soy de veras católico. Acabado esta palabra que dijo entre sí, oye una voz que le dice: escapa, escapa, huye, huye. Y él se dio pellizcones para ver si estaba soñando o qué sé yo. No, estoy despierto. Poco después, oye otra vez: escapa, escapa. Es mi papá final que quiere que me salve. Pero ¿cómo hago? En el cuarto hay 2 oficiales alemanes. A la puerta hay un soldado con la bayoneta. Cuando oye la tercera vez: escapa, escapa. Y él dijo: bueno, recibir una bala en los pulmones mañana o recibirla una hora antes, me voy, morir parado, morir sentado, a la misma cosa. Y se va lentamente, los oficiales lo dejaron ir. Quizás pensaban que iba a tomar un poco de aire ahí, a 1 metro. El problema era el centinela con el fusil. Pasa y empieza a bajar los escalones 2 a la vez. Y el centinela lo conocía, le gritó: señor teniente, párese, si no lo mato. Y poco después: señor teniente, lo mato, párese. Y el otro no se paró
El centinela disparó el golpe y él llegó hasta Suiza. Bueno, acabó la guerra, se fue a su ciudad de Bari y ahí oyó hablar de un cierto hombre que ustedes conocen, se llamaba Padre Pío. Y fue escondidamente, dice, me voy a confesar con este hombre. Se confesó, no hay nada de extraño, ¿no? ¿Cuántos hombres se confesaron con él? Y cuando acaba de confesarse, el Padre Pío le dice, ¡escapa, escapa! Y él se dio vuelta y dice, ¿es usted? Los comentarios bastan, ¿no? Y desde Verona a San Giovanni Rotondo, pongámosle 800 kilómetros, se ve que tiene una voz fuerte, Padre Pío, para gritar. Bendito sea el Señor. San Agustín, hablando de los hechos evangélicos, no de las parábolas, dice, los hechos evangélicos son históricos. Sin embargo, hay que sacarle la moraleja. Este hecho no es evangélico, es histórico, con nombre, apellido, fecha y todo. Pero uno que no lo crea queda católico lo mismo, en esto no hay duda. Es histórico, hay que sacarle el fruto. La moraleja, si alguno está bajo el dominio de dos demonios y la vigilancia de un centinela, si está en pecado mortal, oiga la voz de Cristo que le dice, huye, huye. Pero verdaderamente Jesús, más que decir, gritar, huye, huye, dice y exclama, hijo mío, ven, que te amo y te perdono. Alabado sea Jesucristo. Se llama, a la pregunta, por si acaso no hubiera quedado bien grabada, porque habla de lejos, es la siguiente. Dicen que en el centro hay un lienzo que tiene grabado la figura de Cristo y que se puede ver. Sí, y ahora digo lo que yo sé. Serán 3 días o 4, recibí una telefoneada, me dijeron, está en el centro la síndone significa lienzo, sábana. Es distinta. El sudario sería la servilleta, digamos, un pañuelo grande. La síndone significa la sábana que envolvió el cuerpo de Cristo. Dice, Padre, yo le proporciono la ocasión para ver cómodamente la síndone de Cristo que está en calle tal, número tal. Yo le contesté, ante todo le pregunté, pero la síndone está en Turín, antes estaba en Chambéry. De ahí fue trasladada por los dueños, que eran los duques de Saboya, a Turín. Y él me dijo, fueron renovadas las síndones y son 3. Una por los reyes de España, fue llevada a la ciudad más antigua latinoamericana, que era Santiago, creo. Santiago del Estero, si bien recuerdo, y ahora fue traída acá por unos días. Yo ignoro todo esto, pero ahora voy a hablar de la síndone. La síndone en la cual fue envuelto nuestro Señor Jesucristo, ahí ha dejado su fotografía, digamos así. Dicen naturalmente, y ciertamente intervino lo sobrenaturalmente. Yo vi la foto que se descubrió solo unos, pongamos, 60 años hace. Con los procesos químicos han retraído bien la figura de Cristo, su altitud y además toda su figura. Pero repito lo que me dijo que me habló por teléfono, que las síndones son 3, la de Turín, la que está en Buenos Aires y la otra no sé dónde. Yo no lo niego y no lo apruebo tampoco.
lo ignoro. Que es auténtica la de Turín, esto sí. La pregunta es, ¿cómo va que ahora son menos rigurosos de antes en la confesión? Y explicando la pregunta dice, antes preguntaban sobre los mandamientos, ahora hacen una que otra pregunta y dan la solución y se va el penitente. El confesor tiene que hacer las preguntas que cree necesarias. Si viene a confesarse conmigo uno que son 20 años que no se confiesa, le hago las preguntas sobre los mandamientos que yo presumo que haya faltado a ellos. Si viene uno que son 7 días que se confesó, no le pregunto nada, ¿qué hizo? Y se acabó. A lo más le preguntaré, ¿pecados mortales no tienen? No, padre, 7 días. Ahora, el sacerdote tiene que ser también prudente. Imagínense, si voy con todos los mandamientos, llega uno que se confesó hace una semana, empiezo, mató a alguien, fue adúltero, y etcétera. No, se supone que en poco tiempo su cara sea con un poquito de manchitas y nada más. Cuando son 20 años que no se lava la cara, entonces que agarra el jabón y el cepillo. Preguntan, ¿por qué se graban las preguntas? Se graban las preguntas, y esa es la pregunta que hicieron, porque se sepa que es una contestación. Antes se hizo un monólogo, que es el sermón. Ahora se hace un diálogo. Y el diálogo es siempre con pregunta y contestación. No se pone el nombre de quien pregunta. Ordinariamente, como el que habla de lejos, y usted la que está más lejos, ni se graba la pregunta, sino que se graba lo que dijo la persona. Que si sucediera que la pregunta es miserable e insuficiente, entonces no se graba por el honor de la persona que lo pregunta. Mucho peor de lo que puede decir todavía el Evangelio, que no nos hacemos una idea de lo que ha sido el sufrimiento de Jesús. La pregunta, como en parte habéis oído, es que un cirujano francés escribió un libro sobre la pasión de Cristo y demuestra que los dolores son mucho más graves de los que narró el Santo Evangelio. Todo lo que está en el Evangelio es verdad de fe, pero no todas las verdades de fe están en el Evangelio. Pues si no hubiera venido el último Evangelio de San Juan, ignoraríamos la resurrección de Lázaro, por ejemplo. Pero yo estoy de acuerdo con este cirujano francés, y no soy yo solo el que está de acuerdo. De acuerdo están todos los místicos, todos los escritores que han meditado bien la pasión y muerte de Jesús. No es necesario exagerar, pero hay que suponer muy bien lo que ha padecido. Para ir a un dolor moral, un día unos teólogos estaban disputando cuál ha sido el mayor dolor de Jesús. Cada uno decía su parecer. Tomó la palabra San José de Cupertino y dijo: el mayor dolor de Jesús ha sido la traición de Judas, por el daño que vino a Judas. Pero dolores, la flagelación, la coronación de espinas, el llevar la cruz con su llaga, la crucifixión, los insultos, la ingratitud de todos, porque él sabía todo y sabía que muchos de los que gritaran en aquel momento, clávalo en la cruz, crucifícalo, eran aquellos que habían gritado 6 días antes, Hosanna.
eran aquellos que lo querían hacer rey. La ingratitud humana ha dado un grande dolor a Jesucristo, y un dolor que es meditado, pero no cuantos es necesario. Lo que hacía sufrir a Jesús, los dolores que sabía que su mamá sufría. La práctica de la presencia de Dios a mí me parece dificilísima, porque si estoy haciendo un trabajo manual, pelando papas, puedo todavía pensar en Dios, pero cuando uno está todo el día con trabajo mental, o escribiendo cartas, haciendo cálculos o todo eso, no es posible acordarse. Entonces, ¿dónde queda la práctica? La objeción parece muy fuerte, pero el amor de Dios la deshace enseguidita. Conozco a varias almas, y entre las que conozco, la del Santito. Tiene la virginidad de mente, de lengua y de corazón. Virginidad de mente, no pensar sino que en Dios. De lengua, de no hablar sino por Dios o de Dios. De corazón, de no amar sino a Dios o en Dios. Y es un profesor de alta matemática, sin contar todo su